Un saludo a la comunidad Maternity. Mi nombre es Elkin Escorcia Castro, soy médico ginecobstetra y hoy en Cumpliendo un Sueño queremos compartir con ustedes algunos conceptos acerca del tema inducción de trabajo de parto. La inducción de trabajo de parto es un proceso médico que se utiliza para estimular el mecanismo natural en que se generan contracciones y se generan ciertos procesos que de por sí son fisiológicos y que tienen como objetivo la expulsión de un feto para generar entonces un parto. La inducción de trabajo de parto se puede hacer de varias maneras y en varias circunstancias también. Entonces, primero miraremos bajo qué circunstancias puede hacerse una inducción de trabajo de parto. La inducción de trabajo de parto puede hacerse en aquellas pacientes que por una condición de la madre, del feto o algunas condiciones que tienen que ver con el líquido amniótico o la placenta, deba terminarse el embarazo debido a seguridad para tanto la madre como el feto. Y es el ejemplo de condiciones, por ejemplo, como los estados hipertensivos del embarazo, la preeclampsia, donde en un momento dado puede tener que terminar un embarazo para evitar que surjan complicaciones en la madre. En otras ocasiones, por ejemplo, trastornos del líquido amniótico, cuando hay disminución del líquido amniótico, cuando la placenta en un momento dado está alterada su función y no lleva los nutrientes de manera adecuada al feto, haciendo que éste muchas veces detenga su crecimiento y hay una restricción en el crecimiento dentro del útero, también obligaría en un momento dado a terminar un embarazo para seguir con los procesos de nutrición fuera del útero, ya que la placenta no está surtiendo efecto. Hay otras condiciones que pueden ser perfectamente fetales, donde el feto tenga algunas alteraciones, algunas anomalías, que es prudente una vez alcanzado un tiempo de embarazo donde se considere que ya está a término, pueden ser perfectamente 37 semanas en adelante, sea mejor el riesgo-beneficio de tener un recién nacido fuera del útero a mantener el embarazo. Entonces hay muchas indicaciones que son médicas, bien sea por trastornos maternos, fetales o de la placenta y el líquido amniótico, que obliguen a inducir un trabajo de parto. Esas son situaciones puntuales médicas que nosotros tenemos que evaluar y discutir ampliamente con el paciente. Pero también puede suceder que se cumpla un término importante como son las 40 semanas y el trabajo de parto no haya iniciado de manera espontánea, no se haya dado de manera natural y en un momento dado tengamos nosotros que intervenir para inducir que ese proceso se cumpla. Trabajo de parto se refiere al conjunto de fenómenos fisiológicos, naturales, que se desencadenan en un momento dado en el organismo y que dan lugar a la presencia de contracciones del útero, cambios en el cuello del útero que permitan que éste se torne más blando y sea capaz de dilatarse para permitir el paso del feto y tener finalmente un parto. Eso es lo que se llama trabajo de parto. Y en un momento dado, cuando nosotros entonces tengamos una indicación médica o cuando sencillamente se cumplen los términos como 40 semanas y no se ha dado un trabajo de parto espontáneo, podemos nosotros estimular ese proceso fisiológico o ese proceso natural. Entonces la inducción de trabajo de parto no es una situación en que nosotros vayamos a hacer algo totalmente artificial. De hecho, lo que su palabra lo dice, inducir, es sencillamente estimular, dar el primer paso, empujar un poco ese mecanismo natural mediante algunos métodos para que arranque y tenga como objetivo final un parto. No, cuando hablamos de inducción de trabajo de parto no estamos hablando de una paciente que necesariamente vaya a terminar en cesárea. La paciente que se le induce un trabajo de parto y durante este se presenta alguna condición que genere una cesárea es similar a aquella paciente que inició sola su trabajo de parto y la misma condición se presenta durante el mismo. Entonces, cuando hablamos de inducción de trabajo de parto, simplemente estamos hablando de un tiempo en que nosotros vamos a ayudar a que el organismo inicie su proceso natural de parto y no estamos hablando de un proceso totalmente artificial, ni mucho menos
las inducciones de trabajo de parto sean sinónimos de cesárea. Una paciente que va a inducir su trabajo de parto va a comenzar con su proceso tal y cual como aquella que lo inicia espontáneamente. Entonces, las tasas de cesárea, la posibilidad de cesárea va a ser igual finalmente para aquella paciente que tiene un trabajo de parto espontáneo a aquella paciente que tiene una inducción de trabajo de parto. El método o la manera como hacemos la inducción de trabajo de parto también puede variar, pero generalmente lo que hacemos es aplicar medicamentos que inician este tipo de proceso de manera química. Estos medicamentos pueden ser endovenosos, pueden ser aplicados vía vaginal y el objetivo es finalmente estimular contracciones y ya después el organismo sigue con su proceso y siguen los cambios que se presentan en el cuello del útero y sigue finalmente la expulsión de un feto para tener un parto. Luego, lo que realmente nosotros hacemos es, en la inducción de un parto, es hacer un toque inicial, un estímulo inicial, generalmente con medicamentos, otras veces con otros estímulos mecánicos sobre el cuello del útero para generar este fenómeno fisiológico. Entonces, cuando hablamos de inducir un parto, tenemos que evaluar nosotros como médicos algunas condiciones que la paciente cumpla para que sea candidata a inducirse con un medicamento o con otro tipo de medicamento o con otro tipo de métodos mecánicos, y con eso nosotros damos también unas posibilidades de acuerdo a las condiciones físicas que vemos en el cuello del útero, en la dilatación, en la posición del cuello, etc. Nosotros podemos identificar qué pacientes tienen una favorabilidad para que la inducción sea exitosa o el parto pueda darse, y también otras pacientes en las que se hace un intento ya que cumplen condiciones intermedias, así como habrán algunas que definitivamente tienen algunas condiciones desfavorables para no tener que hacer una inducción de parto, y esas son pacientes que pudieran tener una indicación perfecta para tener que realizar una cesárea. Y doy un ejemplo en aquella paciente que tiene una estrechez de sus huesos de la pelvis, aquella paciente que tienen fetos demasiado grandes. Son pacientes en las que de ninguna manera, ni aún induciendo un parto, es posible técnicamente, y son pacientes que tienen ya una indicación para una cesárea. Pero cuando hablamos de pacientes que nosotros evaluamos y consideramos aptas para llevar un trabajo de parto es porque cumplen ciertos requisitos durante la evaluación clínica, y que cuando nosotros tomamos ese paso lo único que hacemos es colocar unos medicamentos para iniciar el proceso, que después sigue perfectamente solo, como si hubiera arrancado de manera natural, espontáneamente. Entonces, espero haber dejado un poco claro el tema de inducción de trabajo de parto, que a veces dentro del ámbito no médico puede causar algunos temores, inquietudes, dudas, porque pensamos que inducir un parto o terminar un embarazo siempre estamos hablando de cesárea, y no es así. Cuando decimos inducir un parto, porque vemos que hay las condiciones para nosotros por lo menos hacer un intento en arrancar el proceso fisiológico y vigilar el curso del mismo, teniendo como éxito y resultado final la presencia entonces de actividades como contracciones y dilatación que nos permitan tener un parto finalmente.